quiero saludar a Oscar Lucien, él es doctor en Ciencias de la Comunicación. Ha escrito y documentado lo que ha sido la expansión, lo que se conoce en Venezuela como la hegemonía mediática del bolivarianismo. Doctor Lucien, gracias por acompañarnos, un gusto tenerlo en el programa. Me gustaría desde su perspectiva este análisis de lo que ha sido el primer año de gobierno de Nicolás Maduro y su relación con los medios de comunicación. Muy buena tarde para usted. Buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un privilegio compartir con esta audiencia. Lo que para algunos llaman hegemonía comunicacional del gobierno, yo lo he llamado el cerco rojo a la libertad de expresión y al derecho a la información de los venezolanos. Hay que decir que durante este primer año de gestión del señor Maduro ha habido un crecimiento de este cerco a los medios y a los periodistas y al derecho que tenemos los venezolanos de estar informados, que podría expresarse en varios niveles. Si nosotros ya habíamos denunciado el abuso que se hace con las cadenas presidenciales y aclaramos para la audiencia internacional que llamamos cadenas al uso autoritario de todo el sistema radioeléctrico, público y privado, para imponer un solo discurso. Es decir, que de manera arbitraria el presidente anuncia una cadena y significa que todos los medios, tanto públicos como privados, deben pasar ese mensaje. Durante el gobierno del anterior presidente, digamos que había una media anual de 250 horas de uso abusivo por medio de las cadenas, y nosotros podemos constatar que en este primer año de gestión de Maduro esa cantidad se ha duplicado. Es decir, que durante este primer año el señor Maduro ha usado o abusado durante 500 horas de los medios de comunicación, tanto públicos y privados. Ha tenido más de 400 apariciones en televisión. Mucho de lo que es la gestión pública se hace en cadena, y a ese clima que ya usted presentó en la introducción, había que agregarle un fenómeno que no es tanto nuevo, pero que se ha acrecentado en los últimos tiempos, que es la autocensura. La autocensura es un mecanismo perverso porque no deja huellas, pero tal es el clima de opresión, de persecución a los medios, que eso hace que muchos, tanto medios como los mismos periodistas, se inhiban a la hora de abordar la información. Creo que esto es bastante grave. Bueno, usted bien ha descrito lo que es, digamos, el ambiente comunicacional en Venezuela. La pregunta sería, ¿cómo hace el venezolano común para informarse exactamente de lo que está ocurriendo? Bueno, pienso que esta pretensión autoritaria de colmar todos los medios de comunicación no va a tener efecto, porque hoy en día existe un conjunto de plataformas digitales y la creatividad no solamente para transmitir la información, sino para que la gente lo busque. Quiero hacerme una mención particular a esta posibilidad que usted nos ofrece por NTN 24, porque curiosamente hace un par de días, tanto la diputada María Corina Machado como creo que es la presidenta de este canal, se presentaron al Parlamento Europeo y tuvimos la posibilidad realmente de asistir a ese foro por intermedio de este canal internacional, porque la información directa para nosotros está prohibida, porque tanto ni los medios públicos ni los medios privados han podido son capaces de ofrecer esta información. En ese sentido, esta es una pantalla que, aunque ha habido una medida autoritaria de manera ilegítima, sacarlos de las parrillas de programación en Venezuela, a través de las plataformas digitales hemos tenido la posibilidad de ver con una calidad impecable la presencia contundente y brillante de estas 12, tanto la diputada como la periodista, en el foro europeo. Todo esto para decir que existen mecanismos alternativos gracias a las nuevas tecnologías, que ahora la información no está concentrada solamente en un poder vertical, sino que de manera horizontal, a través de las redes sociales, nos logramos comunicar. Y algo muy objetivo en Venezuela en este momento, a partir de
de los primeros días del año, en particular a partir de los movimientos del 12 de febrero, hay una población en la calle. Entonces, en este momento, como dicen las consignas, los medios, la calle dice lo que los medios callan. O sea, que de alguna manera, a través de los volanteos, de las pancartas, de la red social, nos estamos informando de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahora, Óscar Lucien, me gustaría tocar el punto de los periódicos en Venezuela. Digo esto porque usted ha mencionado la autocensura. Y la autocensura en Venezuela puede observarse con mayor claridad en el ámbito radioeléctrico, la televisión y las estaciones de radio. Digamos que los periódicos han preservado cierta independencia, se les ha quitado toda propaganda oficialista, que sabemos que en el caso de la prensa es muy importante en cualquier país. Se les ha negado durante los últimos tiempos los dólares preferenciales para comprar papel. Sin embargo, los diarios venezolanos han dado una dura batalla y están allí. Han hecho toda una estrategia, han diseñado para preservarse, para seguir cada día. De 4 cuerpos se han ido a 2, a 1, a 4 páginas, en fin. ¿Por qué han podido los diarios hacer esto a diferencia de las radios y televisoras? Sí, había que aclarar a la audiencia internacional que, bueno, por disposiciones incluso de política internacional, los estados se reservan la administración del espectro radioeléctrico. Esto no significa que los estados son dueños, como es la perversión que ha ocurrido en Venezuela, sino que el Estado administra, por ser un bien escaso, el uso de ese espacio radioeléctrico a través de licencias, de permisos para que los operadores presten sus servicios. En Venezuela se ha creado lo que se llama la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que recientemente incluye los medios electrónicos, y de esa manera el gobierno ha creado un mecanismo de presión que es una espada de Damocles, porque ha colocado una cantidad de supuestos delitos que se pueden cometer al emitir, que hace que los medios tengan esa presión encima. Aun cuando yo creo que eso no exonera que los medios, independientemente de la licencia que tienen para emitir, tienen un compromiso con la verdad, con la información, porque los medios son para informar. Pero digamos que ese marco legal, coercitivo, provoca un conjunto de inhibiciones. En el caso de la prensa escrita, de los medios impresos, no tienen ese mecanismo, son compañías privadas. Sin embargo, lo que llamo el cerco rojo opera de otra manera. Opera por algo que usted señaló ahora, que es la limitación de las divisas, del acceso a las divisas para comprar papel. Pero digamos que eso no es una medida graciosa del gobierno, eso es un compromiso que tiene el Estado en la medida que hay un control de cambios en facilitar los mecanismos para adquirir la divisa para comprar el periódico. El papel, todo ese mecanismo se ha utilizado de manera perversa para presionar a los periódicos, y hoy en día muchos periódicos en Venezuela han tenido que cerrar. Otros, lo más importante, que han dado una batalla importante en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, están viviendo gracias a la solidaridad internacional que les ha permitido acceso al papel, pero de alguna manera han tenido unos niveles de maniobra mayor, por lo tanto la censura es menos evidente, aun cuando están sujetos también a lo que podríamos llamar la politización de la justicia o la judicialización de la política, que es, por ejemplo, el caso reciente que se le abre un proceso judicial al diario Tal Cual por un artículo de opinión de un columnista que escribe allí. Pero no se le abre un proceso solamente al columnista, se le abre un proceso penal al director del periódico y a la junta directiva del periódico. Y más allá, no solamente se abre el proceso, sino que al imponerse unas medidas cautelares que significan prohibición de salida del país, prohibición de enajenación de bienes y un régimen de presentación, de alguna manera se está penalizando antes de que ocurra el juicio
que debe ocurrir. Claro. Entonces creo que hoy en Venezuela estamos en una situación bastante delicada, de presión permanente sobre los medios, pero creo que globalmente hay una voluntad de que Venezuela restituya su visión de vivir en democracia. Quiero darle las gracias a Óscar Lucien, doctor en Ciencias de la Comunicación, por acompañarnos en este análisis visto en perspectiva a un año de gobierno de Nicolás Maduro en distintas áreas. Buena tarde para usted.